Para coser este top, que es completamente reversible, vamos a cortar en una tela de nylon spandex el busto en 2 ocasiones, ya que este va anudado al frente. Esto va a ser con tela A y con tela B. La espalda es una pieza completa y también la vamos a cortar una vez en tela A, una vez en tela B. Para coserlo necesitamos elásticos de 1/4 de pulgada o 6 milímetros de ancho. Es bien importante porque esto es lo que le va a dar estabilidad a la pieza. El primer paso es coser las pinzas. En este caso tenemos 4 pinzas, 2 en tela A y 2 en tela B. Vamos a colocar las respectivas piezas derecho con derecho y cosemos con una puntada de zigzag o con una overlock. Yo estaré haciendo todo el top con puntada de overlock, pero sabes que también puedes coserlo con máquina de coser regular que tenga puntada de zigzag. Para más información, refiérete a mis demás videos sobre cómo coser elásticos con máquina de coser regular y consejos para coser trajes de baños con máquina de coser regular. Ahora vamos a coser los hombros. Vamos a unir la espalda del color 1 con los hombros del frente del color 1 y repetimos el proceso con la otra tela. Cosemos en estas 4 partes. Abrimos en los hombros y colocamos frente y espalda de un color abierto, derecho con frente y espalda del otro color. Cosemos en el área de la bocamanga o sisa con puntada overlock o puntada de zigzag pequeño y hacemos lo mismo en el escote. El próximo paso es coser los elásticos. Vamos, en lugar de comenzar los elásticos al principio, vamos a buscar la marca que trae el patrón y vamos a comenzar a partir de esa marca. ¿Por qué es esto? Esto nos permite que el nudo se pueda hacer de una forma más fácil. Si tenemos elástico en esta área, queda muy grueso a la hora de hacer el nudo del frente. Para colocar los elásticos no vamos a estirar, simplemente cosemos con puntada de zigzag o con overlock todo alrededor hasta llegar a la otra marca. Esto es en el escote. En el área de la sisa colocamos los elásticos, pero vamos a comenzar 6 milímetros o 1/4 de pulgada antes. En lugar de comenzar en el borde, comenzamos un cuarto de pulgada antes de llegar al borde y lo mismo en el otro extremo. Nos detenemos, no llegamos hasta el borde, sino que nos detenemos a 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Una vez hayamos colocado los elásticos, deteniéndonos en el área del lazo y en la sisa vamos a voltear la pieza. Así se ve la pieza una vez volteada. Solamente nos falta unir en los lados y la terminación de debajo del busto. Vamos a abrir tanto en el frente como en la espalda, lo unimos derecho con derecho y colocamos 3 alfileres. Uno a mitad, uno al principio y uno al final. Repetimos este proceso en el otro lado, pero vamos entonces a dejar
una abertura de 2 pulgadas o 5 centímetros en el lado contrario. Así se ven los lados una vez cosidos. En uno de ellos tenemos la abertura, en el otro cosimos corrido. Por último, tenemos que cerrar la parte de abajo, ¿verdad? Como queremos que sea reversible, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar los manguillos, las tiras hacia el interior y vamos a coser derecho con derecho toda la parte inferior, como mismo hemos hecho con las demás partes. Y por último, vamos a colocar los elásticos solamente del área de la marca hasta el otro área de la marca para poder dejar esta parte del nudo sin elástico. Por último, simplemente vamos a voltear por la abertura que dejamos en el costado y cerrar la misma. Ahora solo nos queda cerrar la abertura con un zigzag pequeñito. Ya tenemos nuestro top reversible terminado. Recuerda que puedes adquirir el patrón en sirenapatterns.com. Tienes el enlace en la descripción del video. No dejes de compartirlo, darle like y suscribirte a mi canal Sirena Patterns.